Michael Jordan es ampliamente considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Ganó 6 campeonatos, estableció récords que duraron décadas, se convirtió en un ícono global. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. En términos de dinero, Michael Jordan es probablemente uno de los mejores ejemplos de un genio en una cosa siendo completamente incompetente en otra. Durante su vida, Michael Jordan ganó aproximadamente 2.2 billones de pesos de dólares. No millones. Billones. Eso es más que el PIB de la mayoría de países. Pero, y esto es importante, también perdió centenas de millones en decisiones que, cuando las examinas, te harán darte cuenta de que tú también estás cometiendo versiones menores de estos mismos errores. Porque mira, la gente asume que si ganas tanto dinero, simplemente tienes que ser rico. Pero la verdad es más incómoda. Puedes ganar 2.2 billones de pesos y seguir haciendo malas decisiones de dinero. De hecho, Michael Jordan es la prueba viviente de eso. Primero, entendamos exactamente cuánto dinero ganó Michael Jordan. Durante su carrera en la NBA, Michael Jordan ganó aproximadamente 90 millones de pesos en salarios. Eso suena como mucho, y lo es. Pero eso es apenas el 4% de su riqueza total. El 96% vino de otras fuentes. La verdadera fortuna de Michael Jordan vino de Nike. En 1984, Nike le ofreció un contrato que en ese momento parecía absolutamente ridículo. 2.5 millones de pesos de dólares para que firmara un acuerdo de endorsement. En 1984, eso era una cantidad colosal de dinero para un jugador de baloncesto de segundo año. Parecía absurdo. Un jugador de baloncesto ganando dinero de una compañía de zapatos. De ese contrato de Nike nació la línea Jumpman. Jumpman no es solo un logo. Es un imperio. Ahora genera más de 4 billones de pesos anuales en ingresos para Nike. Michael Jordan recibe un porcentaje de eso. Cada zapato Jumpman vendido en el mundo le paga dinero a Michael Jordan. Cada camiseta con su logo, dinero. Cada accesorio, dinero. Además de Nike, Michael Jordan fue dueño del equipo de baloncesto Charlotte Hornets durante años. Compró el equipo por 175 millones de dólares. Eventualmente lo vendió por 3 billones de dólares a un grupo inversor. Eso es una ganancia de 2.8 billones de dólares en un solo activo. Entonces, Michael Jordan acumuló 2.2 billones de dólares en su vida. Eso lo hace multimillonario. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda. A pesar de todo ese dinero, Michael Jordan es un ejemplo perfecto de alguien que, aunque es extraordinariamente rico, no es extraordinariamente inteligente con dinero. El primer error importante de Michael Jordan fue sus divorcios. Se casó 2 veces, y ambos divorcios fueron extraordinariamente caros en términos de dinero. Su primer matrimonio fue con Juanita Banoy, con quien estuvo casado durante 17 años. Se divorciaron en 2006, y ese divorcio le costó aproximadamente 168 millones de pesos. Déjame poner eso en perspectiva. 168 millones de dólares es más que el patrimonio neto total del 99.9% de las personas en el planeta. Y eso fue solo el acuerdo de divorcio. Eso representa más del 7% de su patrimonio total en ese momento. Imagina si tú pierdes el 7% de tu patrimonio en un divorcio. Para la mayoría de las personas, eso sería catastrófico. Su segundo matrimonio fue con Ivette Prieto. Se casaron en 2013 y se divorciaron después de varios años. Los reportes iniciales sugieren que ese divorcio fue aún más caro que el primero. Algunos estimados ponen el costo en más de 200 millones de pesos. No se ha revelado el número exacto públicamente, pero claramente fue masivo. Posiblemente el divorcio más caro en la historia del deporte. Ahora bien, los divorcios son complicados legalmente, y la manutención de hijos es legítima y debe ser pagada. Pero la magnitud del costo aquí subraya un patrón importante. Michael Jordan no tenía acuerdos prenupciales. No estructuró sus activos de manera que protegiera su patrimonio en caso de divorcio. Fue completamente vulnerable a la división simple de activos que ocurre automáticamente en un divorcio estatal. El segundo error de Michael Jordan fue las apuestas compulsivas. Michael Jordan es famosamente un jugador compulsivo. No solo juega baloncesto. Juega golf. Mucho golf. Y apuesta miles, a veces decenas de miles de dólares en cada ronda.
Sus amigos han documentado historias de sus hábitos de apuestas durante años. Hay una anécdota documentada donde Michael Jordan apostaba $100,000 en una sola ronda de golf con amigos. Eso es más dinero en una tarde de lo que la mayoría de las personas ganan en un año completo trabajando full time. Piensa en eso. Un año de trabajo versus una tarde de golf. Y Michael Jordan estaba dispuesto a arriesgar esa cantidad de dinero en un juego. Las biografías autorizadas sobre Michael Jordan mencionan extensamente sus hábitos de apuestas en casinos también. Ha visitado casinos en Las Vegas, Atlantic City y otros lugares, y se sabe que ha perdido sumas significativas en juegos de azar. Las cifras exactas nunca se han hecho completamente públicas, probablemente porque es vergonzoso, pero se estima que ha perdido decenas de millones en apuestas durante su vida. Ahora bien, Michael Jordan es lo suficientemente rico como para permitirse perder dinero en apuestas. Ese no es el punto. Ese no es el argumento que estoy haciendo. El punto es el patrón psicológico subyacente. Alguien que está dispuesto a arriesgar $100,000 en una ronda de golf no tiene una relación saludable con el dinero. No entiende completamente el costo de oportunidad de ese dinero. No entiende que ese dinero apostado podría estar invertido en mercados y generando retorno compuesto. El tercer error de Michael Jordan fue malas inversiones empresariales. Después de retirarse del baloncesto profesional, Michael Jordan invirtió dinero en varias empresas que fracasaron o tuvieron resultados pobres. Invirtió en una cadena de restaurantes que eventualmente cerraron la mayoría de sus locales. Invirtió en equipos deportivos de menor nivel que no generaron los retornos esperados. Invirtió en compañías de tecnología que no despegaron. No hay números exactos publicados sobre cuánto perdió exactamente en estas malas inversiones empresariales, pero los reportes sugieren cifras en el rango de decenas de millones de dólares. Michael Jordan simplemente no era tan bueno evaluando oportunidades empresariales como lo era jugando baloncesto. El patrón aquí es evidente y educativo. Michael Jordan era un genio incomparable en baloncesto. Su instinto, su juicio, su capacidad de leer el juego, sus decisiones en la cancha, todo era extraordinario. Pero cuando se trataba de evaluar oportunidades comerciales fuera del deporte, cuando se trataba de hacer inversiones, su juicio no era excepcional. De hecho, cometió errores bastante costosos. Esto nos enseña algo importante. La excelencia en una área no se traduce automáticamente en excelencia en otras áreas. Michael Jordan era el mejor jugador de baloncesto. Pero eso no lo hacía automáticamente el mejor inversor empresarial. Y como resultado, perdió decenas de millones en inversiones fallidas. El cuarto error de Michael Jordan fue el gasto excesivo de estilo de vida sin control de presupuesto. Michael Jordan es ampliamente conocido por su amor por los autos caros, las joyas de lujo, los viajes de primera clase. Tiene una casa principal en Chicago que le costó más de $30 millones para construir, con características extremas como cancha de baloncesto privada, sala de cine de tamaño profesional, garaje para más de 20 autos. Además de esa casa principal, Michael Jordan posee varias otras propiedades. Una en Júpiter, Florida. Una en New York. Una en Los Ángeles. El costo total de propiedad de bienes raíces de Michael Jordan es estimado en más de $200 millones. Su colección de autos incluye Ferraris, Lamborghinis y otros vehículos exóticos que cuestan $1 millón cada uno. Su gasto anual de estilo de vida se estima en varios millones de dólares. Cuando hablamos de varios millones, estamos hablando de dinero que muchas personas jamás verán en toda su vida. Estamos hablando de más que lo que gana una persona común en varias décadas, siendo gastado en un año. Nuevamente, Michael Jordan puede permitirse un estilo de vida lujoso. Nadie está sugiriendo que él debería vivir pobremente o sin lujos. El problema es que sus gastos crecieron proporcionalmente con sus ingresos, y nunca estableció un presupuesto real que separara sus gastos de sus inversiones. Cuando ganas como Michael Jordan, es fácil perder completamente la noción de cuánto estás gastando en realidad. El quinto error, y quizás el más importante, fue la falta de diversificación de ingresos después de retirarse del baloncesto. Michael Jordan dependía casi completamente de Nike para sus ingresos pasivos. Aunque eso fue una inversión brillante, poner el 90% de tu patrimonio en una sola empresa es increíblemente arriesgado. ¿Qué hubiera pasado si Nike hubiera fallado? ¿Qué hubiera pasado si la línea Jumpman se hubiera vuelto obsoleta? Michael Jordan hubiera estado en una posición vulnerable. Afortunadamente, Nike no falló.
Pero ese es el punto. Michael Jordan fue afortunado más que brillante en su construcción de patrimonio. Ahora, aquí viene la pregunta incómoda. Si Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, un hombre que ganó 2.2 billones de dólares, no sabía cómo manejar dinero, ¿qué te hace pensar que tú lo sabes? La mayoría de las personas creen que si ganan más dinero, sus problemas de dinero desaparecerán. Michael Jordan es la prueba de que eso es falso. Tú puedes ganar 2.2 billones de pesos y seguir siendo financieramente incompetente. El problema no es la cantidad de dinero que ganas. Es tu relación con el dinero. Michael Jordan no sabía cómo decir que no. No sabía cómo negociar desde una posición de fuerza, excepto en el baloncesto. No sabía cómo estructurar su vida financiera para protegerse a sí mismo. No sabía cómo invertir inteligentemente fuera de su acuerdo de Nike. Michael Jordan tenía una ventaja masiva. Ganaba dinero como ninguna otra persona en el planeta. Pero esa ventaja no fue suficiente para compensar sus errores de comportamiento. Y si sus errores de comportamiento pudieron derrotar su ventaja masiva, imagina cuán importante es que tú entiendas tu propia relación con el dinero. La verdad incómoda es que ganar dinero es una habilidad. Pero mantener dinero es una skill completamente diferente. Michael Jordan era un maestro en ganar dinero. Pero no era tan bueno manteniendo lo que ganaba. Perdió centenas de millones no porque fuera estúpido, sino porque no construyó la estructura para proteger su riqueza. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? La lección es que sin importar cuánto dinero ganes, sin importar cuánto talento tengas en tu profesión, sin una estructura financiera adecuada, vas a perder dinero. Michael Jordan es la prueba de eso. Pero aquí está la buena noticia. Michael Jordan, a pesar de todos sus errores, sigue siendo enormemente rico. Perdió centenas de millones, pero todavía tiene miles de millones. Su patrimonio neto es estimado en más de 3 billones de dólares. Eso significa que incluso con todos sus errores, él está infinitamente mejor que la mayoría de las personas. Pero imagina cuán rico podría ser Michael Jordan si hubiera sido tan inteligente con el dinero como lo fue con el baloncesto. Si no se hubiera divorciado de manera tan cara. Si no hubiera apostado tanto. Si hubiera diversificado más. Si hubiera construido múltiples flujos de ingresos en lugar de depender de Nike. Probablemente tendría 4 o 5 billones en lugar de 3 billones. Eso es 1 o 2 billones de dólares que se fue por decisiones que podrían haberse evitado. Para la mayoría de las personas, eso es una cantidad incomprensible de dinero. Para Michael Jordan, fue solo el costo de no aprender a manejar lo que ganaba. Y aquí es donde esto se vuelve personal para ti. Tú no eres Michael Jordan. Tú no estás ganando miles de millones de dólares cada año de endorsements globales. Tu escala de ingresos es completamente diferente. Pero y aquí está el punto crítico, los mismos patrones de error fundamental que Michael Jordan cometió, tú también los estás cometiendo. Solo que en una escala diferente, pero el patrón psicológico es idéntico. ¿Estás gastando todo lo que ganas cada mes? Eso es Michael Jordan comprando casas de 30 millones sin considerar el impacto en su presupuesto general. ¿Estás apostando dinero que no puedes permitirte perder? Eso es Michael Jordan apostando 100,000 en una ronda de golf. ¿Estás invirtiendo en cosas que no entiendes completamente? Eso es Michael Jordan invirtiendo en restaurantes que fracasaron. ¿Estás estructurando tu vida legal y financiera de manera que te protejas a ti mismo en caso de divorcio o cambios inesperados? Eso es Michael Jordan sin un acuerdo prenupcial. ¿Estás diversificando activamente tu fuente de ingresos para no depender de un único empleador? Eso es Michael Jordan dependiendo demasiado de Nike, aunque Nike fue una buena inversión. Las escalas son drásticamente diferentes, pero los patrones psicológicos subyacentes son los mismos. Y la buena noticia, la realmente buena noticia, es que puedes aprender de los errores de Michael Jordan sin tener que experimentarlos tú mismo. Puedes ver exactamente dónde se equivocó y decidir hacer algo radicalmente diferente en tu propia vida. Puedes establecer un presupuesto claro y adherirte a él religiosamente. No importa cuánto ganes. Puedes diversificar activamente tus inversiones en lugar de depender de una única fuente. Puedes estructurar tu vida financiera con documentos legales que te protejan a ti y a tu familia. Un acuerdo prenupcial no significa que no confíes en tu pareja. Significa que eres inteligente financieramente. No debes apostar dinero que no puedas permitirte perder. Punto.
Si estás apostando barra inversa dinero que no puedo permitirte perder barra inversa, entonces no está disponible para apostar. Puedes hacer inversiones inteligentes solo en cosas que entiende completamente o en las que has hecho due diligence riguroso. No inviertas en restaurantes si no sabes cómo opera un restaurante. Puedes construir múltiples fuentes de ingresos activos y pasivos en lugar de depender de una única fuente. Puedes rodearte de asesores financieros que realmente entienden dinero, no solo yes men que dicen que sí a todo lo que quieres hacer. Puedes educarte sobre finanzas, inversiones, impuestos y protección legal antes de tomar decisiones grandes. Todas estas cosas están disponibles para ti. No cuestan miles de millones de dólares. Solo requieren disciplina, educación y estructura. Michael Jordan tenía el dinero para hacer todas estas cosas. Pero no las hizo. Perdió centenas de millones de dólares como resultado. Michael Jordan es un ejemplo de cómo el talento extraordinario en una área no se traduce automáticamente en competencia en otras áreas. Fue un genio del baloncesto. Pero fue un amateur con dinero. Y eso le costó cientos de millones de dólares. Tú tienes la oportunidad de ser mejor. Puedes aprender de sus errores. Puedes estructurar tu vida de manera que proteja tu riqueza, no solo que la construya. Porque cualquiera puede ganar dinero si tiene el talento correcto. Pero mantenerlo, protegerlo y hacerlo crecer, eso requiere una estructura y una disciplina que Michael Jordan no tenía. La pregunta para ti ahora es simple. ¿Vas a repetir los errores de Michael Jordan? ¿Vas a ganar dinero pero perderlo en divorcios, apuestas, malas inversiones y gasto excesivo? ¿O vas a aprender de su historia y hacer algo diferente? Porque aquí está el verdadero secreto. No se trata de cuánto ganas. Se trata de qué haces con lo que ganas. Michael Jordan ganó 2.2 billones. Pero perdió cientos de millones por decisiones evitables. Tú no necesitas ganar 2.2 billones para ser rico. Necesitas ganancia inteligente de dinero. Y Michael Jordan te mostró exactamente cómo no hacerlo. Así que cuéntame en los comentarios, ¿reconoces alguno de estos patrones en tu propia vida? ¿Eres alguien que gasta todo lo que ganas? ¿Eres alguien que apuesta dinero que no puedes permitirte perder? Si este video te ayudó a ver que incluso los mejores pueden cometer errores grandes con dinero, dale like. Comparte esto con alguien que necesita escuchar que no importa cuánto ganes, sin estructura, vas a perder dinero. Y suscríbete para próximos videos sobre decisiones financieras de celebridades que cambiaron sus vidas, para mejor o para peor. Porque al final, Michael Jordan es solo el primer ejemplo. Hay decenas más de celebridades que cometieron errores financieros masivos. Y cada error te enseña algo si estás dispuesto a mirar. Nos vemos en el siguiente video. Si reconoces que Michael Jordan perdió por falta de estructura, entonces sabes exactamente qué no debes hacer. La oportunidad es tuya. Tu historia de dinero puede ser radicalmente diferente a la de él. Empieza hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte para aprender de los errores de otros famosos y potenciar tus finanzas personales. El verdadero secreto de Michael Jordan ya no es un misterio. Ahora sabes exactamente dónde falló. Y eso significa que sabes exactamente cómo triunfar donde él falló.